No Magniwan, México, Onoso, México, como dicen en español, a Moquitos Neki en el ombligo de la luna. México, Quitos Neki en el ombligo del maguey. Y Techintotlatol, México, Moitoa, México, México. Que Kate no Magniwan Ashan Nan Mechnonotzas y Techcopa in Kenin Moitoa, México, Huantlen Quitos Neki. México, México, lugar del ombligo del maguey. Tanto el nopal como el maguey como que fueron las plantas como más a lo identificado en nuestro territorio. México, Metl es el maguey, la planta completa, Metl. Xictli es el centro o el ombligo, ¿sí? Aquí está su centro y ese centro es el que ya luego se va a convertir en un cajete, ¿sí? Y es el que produce. Entonces México es en el centro del maguey. El centro del maguey es el centro de toda la unión de pueblos y de naciones que forman una sola cultura, que es lo que es México. Para mí, México se compone de 3 raíces. Me, que es del Metl, que significa maguey. Y luego Xic, que es del Xictli, que significa ombligo. Y Co, que viene de la palabra Comitl, pero que aquí por convencionalidad se usa como sufijo locativo para decir lugar enjollado. Entonces significa lugar enjollado, cuna del maguey, o lugar enjollado donde se originó el maguey. No nada más lo digo yo, lo dicen varios maestros de la lengua náhuatl que son hablantes originarios de la lengua, y es que es verdad, uno de los grandes mitos que nos han vendido y con los cuales nos han engañado en México, porque sí es verdad que nuestro país está hecho con base en una gran cantidad de falacias y mentiras históricas, nada más para vendernos esta noción de identidad. Y pues una de ellas, la más grande de todas, es el nombre de nuestro país, y es que es verdad. México quiere decir en el centro o en el ombligo del maguey. Siempre nos enseñaron en la escuela que México es en el ombligo de la luna por una mala traducción que hicieron pues investigadores que ni siquiera eran nahuablantes bien formados, y me refiero a el maestro Ángel María Garibay K, que fue maestro de Miguel León Portilla. Y sí, yo sé que mucha gente va a saltar al escuchar esto. Hay una gran crítica entre las personas que hablan náhuatl, en realidad los hablantes nativos o los verdaderos estudiosos del náhuatl, con el maestro Garibay y con Miguel León Portilla, porque ellos hicieron pues muchos trabajos importantes, pero también hicieron muy malas traducciones. Otra fuente en la que se basan es el trabajo de Gutiérrez de Tibón, Historia del Nombre y de la Fundación de México. Lamentablemente hay muchos investigadores que no aprenden bien la lengua, que no se aplican a estudiar la lengua desde el conocimiento de los pueblos originarios. Y este es el gran problema, o sea, siempre que vemos de historia oficialista, estos investigadores hablan siempre desde la perspectiva colonial, desde la perspectiva de los frailes, desde la perspectiva institucional, y a los pueblos originarios los dejan totalmente de lado. Y pues, ¿quiénes hablan realmente el náhuatl? Los pueblos originarios. Entonces, de ahí viene el gran problema de que muchas palabras como estas sean mal traducidas, y no nada más pasa con la palabra México, pasa con una gran cantidad de toponimias en nuestro país, están terriblemente mal traducidas. Para entender cómo es que no es en el ombligo de la luna, pues vamos a ver la etimología náhuatl básica. Y bueno, para hacer la aglutinación o estructuración de palabras, lo que tenemos que hacer es quitar siempre las terminaciones TL, TLI, LI, la terminación I de las palabras que vamos a estructurar. Entonces, para decir luna, decimos metzli, metzli. Maguey es metl, metl. Entonces, para decir en el centro del maguey, ¿qué hacemos? Quitamos la TL de la metl y queda mexictli, mexictli. Para decir en el centro o en el origen o en el ombligo de la luna, diríamos Metzxictli, Metzxictli. Y esta diferencia entre esas TZ no lo supieron entender estos investigadores. Es una de las reglas más básicas del náhuatl. ¿Y cómo puede ser posible que esta gente que le dan la autoridad para decir estas cosas no lo entienda? Pero es fácil saber por qué no lo entienden, pues porque no se basan en el conocimiento oral.
porque no estudiaron bien la lengua y porque todo el tiempo el gobierno les da ese poder de hablar por sobre quien realmente debería de decir y de dictar qué es con el náhuatl, y son todos los pueblos originarios que hablan náhuatl. Y lo que pasa es que, a diferencia de la luna, que es lo que pregonan estos investigadores, el maguey tiene una gran importancia para nuestro país. Del maguey sacan las principales bebidas alcohólicas que son de aquí, el tequila, el mezcal. Del maguey, de la penca, pues se hace hilo y se hace ropa, se hacen textiles, con la penca también se hacen casas. Del mismo maguey sale el pulque también, que es muy representativo en esta tierra. Entonces el maguey en sí para nuestra cultura nos da todo, nos da comida, nos da vestido, nos da identidad. Y ahora podemos comprobar esta situación del maguey con códices. Y el primero que vamos a citar es el mapa códice de Coatlinchan, y en él podemos ver 2 sitios, y los 2 tienen magueyes pintados, Mexicatzinco. Y obviamente Mexicatzinco es como el venerable lugar de los mexicatl. Y Mexicapa. Mexicapa quiere decir en donde hay mexicatl o mexicas, por decirlo así. Ahí tenemos una. El otro es otro códice de aquí de Texcoco, y es el códice Xolotl. En el códice Xolotl también podemos ver otro Mexicatzinco, no en Coatlinchan, que es parte de la Culhuacán, sino del lado del lago de Texcoco, y también se pinta con un maguey. En otra de las láminas también sale la glosa mexica, y sale a un lado el glifo de Mexicatzingo, que es este cosito verde azulado, que es el maguey puntiagudo, con las piernas del 5. Y lo más bonito es que aparece el Comitlaoya, que es el co, como lo había dicho el maestro hace unos minutos. Y aparece también en el mapa códice Quinantzin, que también es otro Amoxtli de aquí de Texcoco. Este es de origen 100% prehispánico. Y en él podemos ver a 3 personajes que representan realmente 3 calpulis. Del lado derecho vemos a los Tecpaneca. Su símbolo es la piedra y la bandera. Después en medio están los Huitznahuaque, y vemos Huitzli, que es la espina, y Náhuac, que es sonoro. Y lo vemos con estas como vírgulas de la palabra. Y a la izquierda totalmente podemos ver otro calpuli, y adivinen qué calpuli es. El calpuli del Mexicatl, y viene el maguey. En la misma lámina también aparece el calpuli de los Tlailotlaque. Entonces, pues justamente ver el maguey entre todos estos calpuli nos dice que Mexicatl como tal es un calpuli, esto como lo son los Tlailotlaque, los Huitznahuaque y los Tecpaneca. Después vamos a hablar de cómo es que funcionan los calpuli y cómo estos son parte de todas las ciudades de el Anáhuac. Entonces, ya con estos fundamentos es irrefutable decir que Mexico es en el ombligo de el maguey. Y tiene más sentido decir que es en el ombligo del maguey, pues del maguey sacamos todo lo que necesitamos para vivir, lo que nos da sustento, lo que nos da identidad como tal. No tiene sentido realmente decir que somos del centro de la luna, pues porque uno, no aparece la luna en ninguno de los códices donde se hablan de palabras relacionadas con Metl. Carece de objetividad ese significado. Bueno, ya teniendo este contexto, las y los mexicanos somos las personas del centro del maguey, y esto es totalmente lógico conforme a nuestra cultura. Eso es lo que somos, y tal parece que los gobiernos siempre quieren esconder nuestro origen para tenernos controlados. Otro de los significados del maguey pues es la unión de todos los rumbos, de todos los lugares. El maguey lo podemos ver como una gran rosa de los vientos que apunta a todos los rumbos, al suelo, en las raíces, en las puntas apuntan al universo, las pencas apuntan a todos lados, y justamente era un poco lo que era este centro, este cache de la Anáhuac, ahora llamado Valle de la Anáhuac. Este Mexico era un lugar donde todos los pueblos de bastantes naciones, los mixtecas, los zapotecas, mayas y etcétera, venían aquí, ya sea para dejar tributo, para hacer una peregrinación sagrada o de viaje, porque este era un centro confederado. Fue el último gran centro confederado después de Tula y Teotihuacán, hasta la llegada de los castellanos. Bueno, de cierta forma, la Ciudad de México y este gran cache, quiere decir Caxitl es plato, entonces esta gran cuenca de la Anáhuac, siguen confluyendo muchos pueblos aquí, entonces de cierta forma siguen manteniendo su significado original. Así que amigos y amigas, ya lo saben, es importante que empezamos a tirar estos mitos que hacen simplemente que no entendamos nuestra raíz y empecemos
aprender a hablar nuestras lenguas, aprender a hablar las lenguas originales y con base en ello nosotros como mexicanos vamos a ir empezando a entendernos mejor, a tener más raíz y a tirar todas estas mentiras que nos han estado contando todo este tiempo. Si te gustó este video te invito a que le des like al Sucio Rincón de Edgardo en Facebook y en YouTube, a que lo compartas, que lo comentes. Aquí estamos abiertos a la discusión, entonces quien quiera mandar sus comentarios y perspectivas, pues aquí estamos. Tlazocamachilia, Tomexicatintlacames, Ixquixca Oxe Tonali. En los pueblos está la sabiduría, ¿sí? El conocimiento del idioma, muchas cosas.